Señor presidente de la comisión, señores legisladores, distinguido colega doctor Ricardo Muñoz, quiero destacar en primer lugar el acierto que ha tenido el presidente de la comisión al hacer una sesión consultando a distintos profesionales, lo cual significa un sentido especial de la responsabilidad y sobre todo cuando tratamos un tema que para mí tiene extraordinaria importancia porque está vinculado a uno de los problemas más delicados que tiene la Argentina y también América Latina, que es el problema de la corrupción. Cuando uno analiza cuál es la situación en que nosotros nos encontramos, comenzando, por ejemplo, por Transparencia Internacional en su informe del 2020, uno ve que la Argentina está calificada con 42 puntos, así que ese en general es un promedio que corresponde a democracias imperfectas, pero incluso dentro de esa situación nosotros ni siquiera llegamos al promedio de América Latina, que es 44 puntos. Así que en definitiva, esto tiene una incidencia muy importante en el funcionamiento del sistema político y de la democracia en nuestro país. Nosotros no podemos desconocer que las distintas encuestas lo que arrojan es, en definitiva, una falta de confianza de la sociedad en las instituciones, empezando por varias de ellas entre las que se encuentran los partidos políticos y también los cuerpos legislativos, o por ejemplo las asociaciones sindicales. De tal manera entonces que nosotros no podemos dejar de reconocer la importancia de la temática de esta tarde. La verdad es que entre los problemas más graves que se están analizando hoy a nivel mundial y sobre todo como consecuencia de la pandemia es el avance que se ha producido de sistemas autoritarios que obviamente han avanzado en aspectos también vinculados a la corrupción y afectando el buen funcionamiento de las instituciones. Así que este es un marco conceptual muy importante que quiero precisar en primer lugar antes de introducirme en una consideración más específica de los temas de hoy. En tercer lugar, quiero referirme a lo que dispone la Constitución Nacional en esta materia y también la Constitución de la provincia de Córdoba. Nosotros tuvimos el honor de representar al pueblo de Córdoba con el doctor Muñoz en la Convención Constituyente de 1987, que estableció un texto que fue muy importante a la luz del derecho público argentino. En el orden federal, el artículo 1 establece claramente un sistema republicano y cuando uno analiza, de acuerdo a Aristóbulo del Valle, las características del sistema republicano, aparece siempre el principio de la soberanía popular, la vigencia del principio de la libertad, de la igualdad, y rápidamente aparece también la responsabilidad de los funcionarios públicos, además del tema de la libertad de prensa, el acceso a la información pública y además la circunstancia de que los cargos tienen que ser transitorios. Si hay algo que rechaza la idea republicana es la de las candidaturas permanentes o eternas, que es lo primero que hace con las reelecciones indefinidas, un régimen que comienza a alejarse del sistema democrático para ingresar en los campos de la autocracia. Luego de esto nosotros
tenemos un artículo muy importante, que es el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ese artículo establece el principio de la igualdad como base para el acceso a los cargos públicos. Esta norma tiene una excepcional importancia y está vinculada a todos estos conceptos que nosotros estamos refiriendo. Pero yo quiero detenerme particularmente en el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la gran reforma constitucional de 1994. Tuve el honor de ser el miembro informante de esta norma, y ustedes saben que en la segunda parte lo que se establece con toda claridad es que es un atentado al orden constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública, de tal manera, tal como lo dije en el seno de la Convención Constituyente, estamos ante un nuevo delito constitucional, como hay otros en los artículos 15, 29, 103 de la Constitución Nacional. No se puede negar que la ética es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Esa misma norma obliga al Congreso a la sanción de una ley de ética pública y todos nosotros conocemos, tal como lo había dicho Carlos Santiago Nino, que la democracia es una flor muy exótica que requiere de muy especiales cuidados. No hay ninguna duda que tiene que haber un basamento de tipo ético, de tipo espiritual, de tipo moral, de tipo educativo e incluso aspectos de tipo económico para que haya un acceso igualitario a los servicios públicos y a la calidad de vida de las personas. Y todos estos son requisitos muy especiales que tiene que cumplir un sistema democrático. Por eso, a mí me parece que este artículo 36 tiene una especialísima importancia. No tengo la menor duda que esta norma que vamos a tratar nosotros hoy, de alguna manera es reglamentaria de ese principio del artículo 36 de la Constitución Nacional. Y cuando nosotros analizamos el sistema cordobés, también en el artículo 2 se hace referencia al sistema republicano y en el artículo 14 a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero a la luz de esa reforma de 1994, nosotros sabemos que se produjo el tránsito al derecho internacional de los derechos humanos, de tal manera que en los artículos 75, inciso 22 y 75, inciso 24, Argentina accedió a un nivel de enorme avance en esta materia, y ustedes saben que hay 11 tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía de la Constitución. Pero asimismo se facultó al Congreso, con lo que se hizo algo menos rígida la Constitución, para otorgar esa jerarquía a otros tratados, cosa que ya ha ocurrido en el orden de la realidad. Y cuando uno analiza esos tratados internacionales de derechos humanos, también observa cómo estos principios de la democracia, del sistema republicano, de la responsabilidad de los funcionarios públicos y, en definitiva, de la lucha contra la corrupción, son aspectos muy especiales del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando uno, a su vez, observa que existe una gradación jerárquica y donde un tratado siempre tiene superioridad a la ley, nosotros tenemos que saber que la Argentina ha suscrito un convenio contra la corrupción de Naciones Unidas y el convenio para la corrupción de la Organización de Estados Americanos. Pero además ha suscrito otro tipo de documentos internacionales llevados adelante por la OCDE, con lo cual no se puede negar que en el sistema jurídico argentino existe una muy clara fundamentación de tipo constitucional para avanzar en la lucha contra la corrupción.
Establecido este principio de manera general, inmediatamente paso a decir que desde hace años yo sostengo con Nino que Argentina es un país al margen de la ley y que obviamente hay una muy débil calidad constitucional y de la legalidad. A esto lo he demostrado con 2 encuestas de cultura constitucional que he conducido con criterio interdisciplinario con el doctor Daniel Sobato, y en el primer caso con el sociólogo Manuel Morey Araujo. En el segundo caso fue ya en 2014, la última encuesta, con el doctor Eduardo Fidanza. El resultado de ello es realmente muy grave. El 73% de los entrevistados reconoce desconocer absolutamente la Constitución Nacional. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución aparecen los políticos, los policías, los funcionarios públicos, la gente, después los jueces como violadores de la Constitución y de las leyes, y después los abogados. Cuando uno además pregunta por el principio de igualdad ante la ley, el 63% responde que no hay igualdad ante la ley en la Argentina. Y cuando uno además avanza con datos concretos sobre lo que dura una causa de corrupción en la Argentina, ustedes saben que el promedio es de aproximadamente 15 años, existiendo solamente una condena en un 1 o un 2%. Así que en definitiva, nosotros acá tenemos un contraste enorme entre lo que dice la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y lo que es nuestra realidad. En ese marco conceptual de desprestigio de la política y de claro alejamiento de la ética en relación a la política, es muy importante el tratamiento que se está efectuando en la legislatura de Córdoba. No es la única. Ya hubo proyectos similares sancionados en las provincias de Mendoza, de Salta, también en una de las cámaras de la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Chubut. También hay proyectos presentados en el Congreso de la Nación. Acá se trata de 2 proyectos, uno del presidente de la comisión, ahora los voy a pasar a analizar, y otro proyecto presentado por la oposición, siendo el primero de los diputados que firmó el diputado Marcelo Cosar. Cuando uno analiza ambos proyectos, en general, más allá de que hay alguna fundamentación más extensa en el proyecto, llamémoslo así, de la oposición, de todas maneras hay una línea de coincidencias en la fundamentación sobre este tipo de cuestiones. Cuando uno analiza también cuáles son los delitos que pueden llevar a la inhabilitación de candidaturas, también en general se advierte una cierta similitud. Pero donde sí hay una diferencia que yo considero ostensible es en los requisitos que se exigen para las resoluciones judiciales para producir la inhabilitación de las candidaturas. Y en este sentido, el proyecto del presidente de la comisión requiere una sentencia firme para que se produzca la inhabilitación. ¿Inhabilitación de qué? De las candidaturas a cargos públicos y también de cargos partidarios. Por eso es una reforma a 2 leyes, el Código Electoral Provincial y la legislación de partidos políticos provinciales. Leyes 9.571 y 9.572. Me tengo que detener en esta primera diferencia que considero sustancial. Mientras el proyecto del presidente Cid
hace referencia a que se requiere la sentencia firme. En cambio, el proyecto, denominémoslo, de la oposición, requiere 2 condenas, o sea, el doble conforme del Pacto de San José de Costa Rica, y a partir de ese momento, entonces, se puede aplicar la inhabilitación. Me inclino, ya se van a dar cuenta, por considerar más acertado bajo el punto de vista constitucional a la segunda de las versiones. Es decir, el problema de requerir sentencia firme en la Argentina, a la luz de lo que acaba de hacer el oficialismo a nivel federal, que ha modificado el artículo 375 del Código de Procedimientos Penales, indica que hay una sentencia firme cuando finalmente ha intervenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, Argentina tal vez debe ser el único país en el cual, para que haya una sentencia firme que destruya el principio de inocencia, es necesario tener 3, 4 o 5 instancias. ¿Qué efectos produce esto en el orden de la realidad, que es lo que nosotros tenemos que considerar? Porque un legislador, como decía Esteban Echeverría, debe colocar los ojos de la inteligencia en las entrañas mismas de la realidad. Lo real y lo concreto es que lo que se consagra con una sentencia firme, con voto final de la Corte Suprema, es definitivamente la impunidad. Por eso yo hacía referencia a ese promedio de juzgamiento de las causas, y nosotros también ya sabemos que hay otras causas que duran más de 20 años. De tal manera que también sabemos que no hay igualdad ante la ley, ya sabemos que hay una justicia para los poderosos, ya sabemos que pueden contratar abogados que son los que van presentando distintas apelaciones para demorar eternamente los procesos, y de esa manera, obviamente, terminar en lo que nosotros conocemos. En la Argentina no solo hay corrupción, sino algo mucho más grave, que es la impunidad. Razón por la cual considero que el proyecto de la oposición en este sentido me parece mucho más lógico. No hace falta que les diga que comparto las opiniones de Juan Carlos Vega y de Pérez Barberá, que es profesor de Derecho Penal, en el sentido de que en modo alguno se puede hacer una interpretación constitucional para decir que solamente con sentencia firme se destruye el principio de inocencia. Lo que reclama el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica es solamente un doble conforme. De tal manera que después de un juicio oral más una confirmación ya plenamente, a partir de ese momento se puede aplicar directamente la sentencia. Pero yo quiero traer otro antecedente más en esta línea de razonamiento. Nosotros sancionamos la ley 8102, la ley orgánica municipal de Córdoba, que es una ley modelo para toda la Argentina, y en el artículo 112 se establece que cuando hay un procesamiento o una elevación de una causa a juicio por parte de un agente fiscal, de pleno derecho, dice la ley, se produce la suspensión del intendente cuando él está acusado en una causa dolosa o culposa con incidencia funcional. Esto a mí me parece muy importante porque es una de las sugerencias que yo también voy a hacer, además de la enunciación que se ha hecho de los distintos delitos. Yo creo que en general hay que pensar en una fórmula todavía más elástica, más omnicomprensiva de situaciones. Así que, ¿qué es lo que estoy queriendo sostener? Que simplemente para aplicar una suspensión a un intendente municipal se requiere nada menos que un procesamiento o incluso una elevación de la causa a juicio. De ninguna manera se requiere una condena. Podría sostenerse entonces
que también puede llegar a aplicarse, en este caso, la inhabilitación cuando se trata de una condena, aunque sea una sola condena, porque esto ya requiere un desarrollo en el proceso penal más que suficiente. Pero yo quiero hacer otro tipo de referencias. Nosotros estamos hablando acá de responsabilidad política, de idoneidad política. Nosotros no estamos hablando estrictamente de una materia penal. De la misma manera que una cuestión es el juicio penal y otra cosa es un juicio político, acá ocurre exactamente lo mismo. Cuando se trata de reglamentación de derechos constitucionales en ejercicio de poder de policía para asegurar ciertas finalidades, artículos 14, 19, 28 de la Constitución Nacional, lo que se requiere siempre es ley del Congreso o ley de la legislatura u ordenanza de Consejo Deliberante. Toda limitación o restricción de derechos fundamentales tiene que hacerse por vía de ley. Lo ha terminado de ratificar a esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 6. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en la Argentina. Ya sabemos que vivimos de emergencia en emergencia y que todo se maneja por decretos. Hiperpresidencialismo a la enésima expresión, y esta es una expresión muy cabal de lo que a nosotros nos está ocurriendo. Así que, en definitiva, la idea de que con una condena o con una condena después ratificada es suficiente para aplicar, en este caso, la suspensión, es la opinión que yo sostengo bajo el punto de vista constitucional. Ahora, quiero detenerme en otro punto central. Esta inhabilidad alcanza cargos electivos y partidarios. ¿Esto es suficiente? Y yo querría pedirle a los señores legisladores que analicen la posibilidad de ampliar las inhabilidades, tal como lo hace la Constitución provincial, por ejemplo, a los miembros de colegios profesionales que tienen claro carácter público, a los sindicatos, porque ninguno de nosotros puede desconocer el grado de corrupción sindical que existe en la Argentina. A mí me parece que el tema también de otros aspectos, por ejemplo, Poder Judicial. A mí me parece que esto también requiere un análisis particularizado. Es decir, esa es otra sugerencia que quiero hacer con respecto a esta cuestión. Con respecto a los tipos de delitos que terminan en la inhabilitación, ya dije que sostengo que se podría agregar también todo tipo de delito doloso o culposo de incidencia funcional, como lo hace el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal de Córdoba. Así que, en definitiva, quiero felicitar a los legisladores por debatir tan importante iniciativa. Yo creo que esto es estar en la buena senda. Todos nosotros sabemos que necesitamos prestigiar la política, necesitamos unir la ética a la política, necesitamos un auténtico sistema republicano, y todos nosotros sabemos que en la quintesencia filosófica y política de la Constitución Nacional está que nosotros seamos finalmente una verdadera democracia republicana y federal. Nada más. Muchas gracias,